Sí, mamá, nunca me pudiste peinar y eso no va contra ti, es yo, así era. Son puros datos inútiles, valor 2 kilómetros. Muchos traumas desde la desdichada infancia que... Ahora sí les doy la bienvenida a mi closet con un café. Esa gente con esas vidas mágicas les llamo yo. ¿Me explicas quién es Karen y por qué está hablando con su gato? Esto es Ligera de Equipaje. Bienvenidos, temporada 6. Siempre me confundía yo cuando veía que las temporadas de un programa de televisión, por ejemplo, duraban menos de un año. Y entonces yo decía, pues es una temporada por año. Pues no, ahora lo entiendo, lo comprendo y les doy la bienvenida a esta sexta temporada de Ligera de Equipaje, ahora en nuestra modalidad 1 a 1. Espero hayan tenido una excelente experiencia en la entrevista anterior. Es una entrevista, es más bien como una conversación. Son cosas como diferentes. Y gracias a que ustedes lo pidieron, vamos a tratar de implementar. Luego las personas a las que quiero contactar son no complicadas, pero sí tienen, más bien eso, tienen tiempos complicados y hacen muchas cosas a la vez, que creo que eso es la nueva normalidad en esta vida. Entonces, cada mes, más o menos, vamos a tener una conversación con personas que reven o que piensan el mundo de manera diferente. Creo que esa va a ser la esencia. Sugiérame en mis redes sociales, @liger_de_equipaje. En Instagram ya saben que me encuentran como Ligera de Equipaje, en Facebook también. Busquen a esas personas con las que quisieran que yo platicara, que tuviera una conversación y que hiciéramos cosas diferentes. Y es así. Como comenzamos con este capítulo, justo lo mencioné y fue adrede, ustedes creen que no, de generalidad versus o en contra, no he encontrado ese versus que significa exactamente, creo que no hay una traducción formal, normalidad. Cuando mencionamos que algo es normal, suponemos que hay algo anormal. Cuando decimos, es que no eres normal de verdad, o sea, no es posible que hables tanto, no es posible que tengas tantas ideas en la cabeza, no es posible que no duermas nunca cuando yo me la paso dormido. Hablamos de normalidad y de, es que lo general sería que una persona bla, bla, bla. Como cosas indistintas, como cosas que todo mundo tendríamos que saber o tendríamos que aplicar a la vida y eso a veces nos estigmatiza o nos da líneas como muy cerradas, muy cuadradas, muy estandarizadas de lo que tenemos o que no tenemos que hacer y eso está complicado. Pero vamos a pensarle un poquito más. Autodefiniciones, es decir, yo hago una pregunta y ustedes definen o tratan de poner en ideas, en palabras, como quiera que lo hagan, las siguientes definiciones. ¿Cuál es tu definición de normal? ¿Qué consideras tú normal? Inserte respuesta en este silencio. ¿Cuál es tu definición de general? ¿Hay diferencia entre estas dos cosas? ¿El concepto en tu mente tiene una diferencia marcada o son dos ideas diferentes? ¿O simplemente es como la misma idea con otras palabras? De haber diferencia, ¿cuál es la diferencia? Último silencio para insertar aquí su definición. Suficiente. Acuérdense que siempre le pueden pausar y regresar otra vez. Esa es la magia del podcast y que no estemos en radio en vivo, que igual en radio en vivo lo hacía, ¿eh? Ustedes no pierdan esa preocupación. Vamos con definiciones. Generalidad. Y esta definición es de The Free Dictionary y es, fíjense nomás la ambigüedad de esto, la casi totalidad de las personas, animales o cosas que componen un todo. O sea, casi totalidad. O sea, sí, todos, pero le quitamos algunos. Siguiente definición. Expresión vaga o imprecisa de un pensamiento, conjunto que incluye a la mayoría de las personas que componen un todo. O sea, la generalidad es igualito a la mayoría. ¿Recuerdan la voz de madre? Voy a hacer tono de madre porque voz no tengo. Entonces, si tus amigos se van y se tiran a un pozo, ahí vas tú. Eso sería la generalidad. La casi totalidad de las personas que hacen o dejan de hacer algo. ¿Queda clara este concepto como ellos lo definen? Ahora vamos definiendo normalidad. Y son muchas definiciones. Creo que porque
no podemos definir tampoco qué es normal, pero ahí les va. Calidad o condición de normal, que se ajusta a los estándares o se encuentra en su estado natural. Siguiente definición. Se ajusta a valores medios. Siguiente definición, esta es de la RAE. Refinición, ¿qué tal? Situación en la que la forma de vida normal o habitual se queda intacta. Están igual que yo, que están diciendo absolutamente nada, pero muy rebuscadamente. Eso creo que se dedica a la gente de la RAE. ¿Entendemos entonces la normalidad si nos vamos en contra de estas definiciones solo en su ausencia? ¿Entendemos que algo es normal cuando deja de ser normal? ¿Qué pasó en la pandemia? ¿Qué pasa cuando te quedas desempleado, entonces te levantas y ya no tienes el rush de tengo que ir, tengo que hacer, tengo que bla? ¿Qué pasa cuando pierdes a algo, a alguien o a algún ser querido? Y aprovecho para insertar aquí el decirles que la gordita, esa colaboradora que tuvimos tanto tiempo, Federica Imógenes, tuvo bien graduarse, lo platicaba en programas pasados. Fue un proceso complicado, pero necesario. Ya tenía cáncer en varios lados. Y esos ruiditos que escuchan de fondo es la nuevo perro que es parte de este hogar. Que yo nunca había tenido un perro tan interactivo e hiperactivo, todas esas palabras juntas y al unísono. Es un torbellino de apenas unos mesecitos y ya van a poder ir a mis redes sociales y van a poder conocerla. En este caso y en este ejemplo, y aprovechando este intermedio cultural, lo normal era tener 2 perros viejos, tranquilos, de alfombra, que lo único que solicitaban era arrastrarlos porque ya no se levantaban, sacarlos a pasear y regresar, y eran tranquilos, se sabían comportar. Entendí que eso era mi normalidad con perros a la hora que tengo este torbellino que se carga con el sol el trique, entonces nunca se le acaba la pila. Siguiente definición de normal, y esto es como para que quede claro este contexto y cómo no tenemos una definición porque creo que no deberíamos juzgar o poner estas líneas de lo que es normal y lo que no es normal. Proviene de norma, que es a su vez la palabra en latín que se usaba para nombrar la escuadra o la retícula que usaban los albañiles o carpinteros, con la que podrían comprobar que sus obras siguieran las medidas deseadas y estándares, las medidas regulares, predecibles, habituales, a las que se están hechas por hábito. Lo habitual, lo que habitualmente hacemos, esa también es la normalidad. Entonces, un asesino serial que habitualmente cada X tiempo asesina, ¿sería normal? Para esa persona y para ese comportamiento, y según estas definiciones, sí, eso sería lo normal. Última definición, gracias a Dios. De la voz griega normia, que significa lo bien sabido o lo conocido totalmente. ¿Cómo cambiamos aquí las cosas? ¿Cómo la norma es lo que se hacía? Entonces, pues ya se hace así, como nunca nadie dijo que no y nadie se atrevió, así se queda. Ahí les va un ejemplo que me fascina. ¿Ustedes saben por qué los cohetes de las naves aeroespaciales, estas que van a la luna y es como el epítome del desarrollo del humano, tienen ese tamaño? Porque es la medida de las pompas de 2 caballos juntos. Lo que creo que marcó que el ser humano ya estaba en el otro lado del espectro fue la llegada a la luna. ¿Y qué creen? La llegada a la luna es por la medida de 2 traseritos de caballos juntos, y ahí les va. Cuando hacen los cohetes, cuando hacen este tipo de cosas, obviamente no los hacen en el mismo lugar de donde son los despegues, de donde son ese tipo de cosas. Entonces, pues tienen que armarlos y llevarlos físicamente por medio de carreteras de caminos a un lugar, de un lugar a otro, donde se transporten, donde se hagan eso. ¿Cómo sabemos qué ancho tenían estos caminos y por qué esos caminos tienen ese ancho determinado? Porque cuando pasamos a tener carreteras, había trenes. Y más o menos los trenes tienen esa anchitud, obviamente un poco más las carreteras, pero porque así se trasladaban las cosas. Entonces se agarra un estándar y se aplica otra cosa. ¿Por qué los trenes
tienen ese anchor. Porque antes de los trenes, de las vías del tren, había caminos por los que se llevaban las cosas, por los que había comercio, por los que había todo este tipo de cosas. ¿Por qué los caminos, que pueden ser hasta zanjas, pues, o sea, de tierrita y tal, por qué tienen ese anchor? Porque es el anchor que necesitaban las carretas. Antes no había caminos, las carretas iban marcando esos caminos. ¿Por qué las carretas necesitan ese espacio? Porque estaban tiradas por caballos. Entonces, si 2 caballos llevaban una carreta, ese fue el ancho, el estándar, la norma, lo normal de cómo llevaban las cosas en la antaño capital septentrional. Ergo, por eso las naves espaciales y los cohetes aeronáuticos tienen ese ancho. Sí queda claro cómo lo normal puede ser tan simple o tan alejado de la realidad como es este caso. Es impresionante. Luego entonces, entendemos como norma, como todas estas líneas, todo aquello que es normal, todo lo que se ajusta a estas normas o responde a las, está subrayado, expectativas comunes. Expectativas comunes. Un imaginario de lo que pensamos que la gente piensa. Fíjense qué fuerte. Aquello que no es extraordinario en ninguna medida, ni positivo ni negativo. Ejercicio psicológico instantáneo, ligera de equipaje. ¿Cuál es la calificación promedio en México? En México, a los que nos escuchan en otros países, nuestra calificación es del 0, que es lo peor, al 10. Entonces, del 0 al 10, mexicanos promedios que me están escuchando justo ahora, ¿cuál es la calificación normal, promedio? Estoy segura que contestaron 8. No es ni positivo ni negativo. No es ni mediocre ni excelente. Eso se ajusta a la normalidad. ¿Normalidad para quién? ¿Para quiénes? La normalidad es usar cubreboca. En San Luis, a la hora que estoy grabando esto, todavía es necesario traer cubrebocas en lugares cerrados y algunos lugares abiertos con confinamiento. ¿Es normal que nuestros niños que hoy tienen 3, 4 años no hayan visto un mundo sin cubrebocas? Ahora es normal. Ahora esa línea, esa regla, eso que pasó, lo hace normal. Y fíjense cómo esto era casi para todos, igual que la definición. Las tribus perdidas en el Amazonas, que ni siquiera se enteraron que hubo pandemia porque no tienen contacto con el mundo, para ellos seguía siendo normal absolutamente todo. ¿Es normal para el resto de la gente? Sí entendemos esta dicotomía que es como tan fuerte y tan usada porque nos la pasamos diciendo, es que esto es normal, es que no, es que fulanita es súper rara, es que no, sutanito es súper rara, es que en mi otro trabajo hacemos las cosas así, pero aquí así. Lo normal es tan volátil y tan cambiable y tan desechable que es irreal de verdad. Lo normal, sin embargo, no es nunca mente, jamás mente, un término absoluto y universal, sino que depende del punto de vista, del contexto, de según quien dice, de qué parte, de si eres hombre, mujer, palmera, quimera, ¿qué es normal? Para ti, ¿qué es normal? ¿Cuáles fueron tus estándares? Ahí les va un ejemplo, bueno, varios ejemplos de lo normal. ¿Para quién? ¿Dónde? ¿En qué momento histórico y en este contexto? Y en este contexto, ¿en qué contexto estamos hablando? 1, y es normal, se los prometo y lo pueden buscar. Aventar bebés. En Solapus, India, los nuevos bebés recién nacidos son lanzados de una torre de 15 metros para abajo, o sea, los dejan caer, y los amortiguan antes de su caída en una tela. Con esto, supuestamente, para ellos, lo normal es que los espíritus malos que puedan traer se van del susto, yo creo, pues no entiendo otra cosa, y seguro también los críos se desconstipan, no sé cómo pronunciar eso y cómo conjugarlo, del susto. Y los papás también, seguro los papás y las mamás y toda la familia les da algo, entonces pueden liberar sus intestinos después de esto. Eso es normal. Pegar a las mujeres. En la República Checa hay una tradición de dar pequeños golpes con ramitas verdes a las mujeres para impregnarles fertilidad.
Entonces, cuando llegan a una etapa fértil, van caminando las mujeres por el lugar, por el pueblito, por la calle, entonces se les van dando ramazos. Y es normal. Y no me hagan empezar a hablar ni de feminismo, ni de derechos, ni de nada de esto, porque aquí sí perdemos. Ejemplo de normal. En Holanda, cuando alguien cumple años, no se felicita a la persona. Se felicita además a la familia. Yo siempre he dicho, el cumpleaños yo nomás vine al mundo. Habrían de felicitar a mi madre, que fue la que parió y casi comentaba el otro día que yo venía naciendo y no tenía ni anestesia, ni se había lavado el doctor y me cachó el primer rebote. Ahora entienden tantas cosas. Y eso, según mis estándares, es a quien deberían de felicitar. Yo nomás nací, o sea, no es como tanta cosa. Pero en Holanda es así. En México, vamos a hablar de cumpleaños, ya que estamos en eso. El darles pastelazo a los cumpleañeros. Me parece personalmente, opinión personal de Carolina, no de Ligera de Equipaje, un despropósito, un desperdicio, ahora después de la pandemia, una contaminación atroz del pastel y más que los avientan al pastel. O sea, y eso para la mayoría de los mexicanos lo hacemos en los cumpleaños y es nuestra norma, es lo normal. Si bien hay parámetros y esquemas a seguir basados en el sentido común, que es el menos común de los sentidos, dice mi padre, es importante recordar que están relacionados con las expectativas que se tienen y que tenemos también nosotros de dichos asuntos. Nuestra educación, nuestro contexto, culturalmente dónde nacimos, qué hicimos, qué pensamos, si tuve dos papás hombres, dos papás mujeres, si fui hija de un padre o madre soltero, si me educaron los abuelos, si fui adoptado. Todo esto son parámetros que no hay norma para este tipo de parámetros. La normalidad varía mucho en el transcurso del tiempo. Hace 4 años, estamos hablando del 2023 cuando escuchen esto, hubiéramos pensado increíble que tuviéramos que hacer vidas atrás de un cubrebocas 24/7. Hay gente que duerme con cubrebocas porque de repente tienen a una persona enferma, lo que sea, entonces cuidan a la persona. Y eso es normal ahora. Siempre resultará problemático asumir posturas estrictas para lo normal, sobre todo al respecto de asuntos sociales y humanos. Si una familia mormona llega con su hijo enfermo al hospital y le dicen hay que transfundirlo y ellos dicen no, porque va en contra de nuestra religión, el médico va a tener toda la razón de rogarles, de gritarles, de explicarles que si no el hijo se va a morir. Y la familia va a tener toda la razón de rogar, de explicar y de lo que sea al médico que si se muere, se va con su Dios y que si vive, se transfunde y muere mucho tiempo después o lo que sea después, no se va con su Dios. ¿Qué es normal? ¿Qué es general? ¿Qué está en esta media? ¿Cuál es el punto medio? Michael Foucault, siempre me da nervios pronunciar este apellido porque se escribe Foucault y el francés pues no se los manejo. Michael Foucault, que fue un filósofo francés, me parece en mi opinión muy avanzado para su época, menciona que la normalidad tiene el poder de definir lo verdadero y lo falso, lo correcto y lo incorrecto, lo normal y lo anormal. Eso, qué redondito que decíamos en el principio. Si la Biblia dice que tienes que casarte y solo casándote tienes a la extirpe y tienes hijos que Dios te mande, pues con ese estándar tenemos lo correcto y lo incorrecto. Si tu Biblia, por ejemplo, en otra religión o tu libro sagrado, vamos a dejarlo así, te dice que, vamos hablando de los preceptos del Wicca, que los tengo muy a la mano, te dice que lo importante es que hagas lo que quieras, pero que nadie te lleve las consecuencias de esto. Entonces, ¿qué es lo importante? ¿Qué es lo correcto o lo incorrecto? Y todo está bien o mal dependiendo de esto, todo es normal. Dicen que la normalización se realiza por medio del lenguaje. Esto parte lo dice Foucault también. ¿Quién dice que el desayuno debe llevar huevo? ¿Quién dice que el café se tiene que tomar en el desayuno? Como yo lo digo, pues, pero a ver, esto es en generalidad, no me estoy enfocando en mí. Y sí lo digo y lo sostengo ante cualquier cosa. ¿Quién dice que el desayuno debe llevar café? O té o expreso, lo que quieran.
esas normalidades de quién somos, de cómo hemos vivido, son lo que nos marca eso. Y no es mi intención de lo más mínimo llevarle la contraria al señor Foucault, pero ¿entonces lo normal es lo correcto? La pregunta, lo que nos deberíamos de preguntar, no debería ser, ¿soy normal? ¿Para qué? ¿Para quién? La pregunta entonces debería de ser, ¿para quién esto es normal? Ergo aceptable. Entonces vale la pena, entonces se defiende. ¿Para quién y por qué? Esto es muy interesante entenderlo y entendernos a nosotros. Porque entonces normal no tiene que ser estar en una talla de ropa. Normal debería de ser que tu índice de masa corporal de tu cuerpo, de tu dimensión, de donde naciste, de tu genética, de tus padres, de tus abuelos, ahí sacamos una media y eso entonces tendría que ser nuestra normalidad. Lo normal no es que a un niño le gusten los dulces. Lo normal sería que si el dulce es como una recompensa, entonces a lo mejor les gusta más. Ya sé que a los niños les gustan los dulces, disculpen, estoy tomando un ejemplo demasiado personal, pero no me fascinaban ni de chiquita, me gustaban las cosas saladas. Sí, lo normal para quién. Justo ayer platicaba con el esposo que en mi casa, en casa de mis papás, nunca se comía, y obviamente en casa de los abuelos, ahora siendo consciente, nunca se acostumbraba a comer con picante, ni mucho menos de eso. En casa de doña Meche, que era mi abuela, me acuerdo que el caldo tlalpeño ponían en un trastito de Gerber con la tapita azul como con plateadito de Gerber, el chile chipotle para poner el caldo tlalpeño. Pero era lo único que yo me acuerdo que había como de picante. Ahora soy súper fan, no sé si porque ya estoy viejecita, no sé si porque ya me gusta mucho el sabor o lo tolero más, pero me doy cuenta que soy muy fan de eso. Entonces, pues yo voy a ser la normal en esa familia porque no suelen comer picante, pero para mí va a ser lo normal. Son esos temas que me hacen doler la cabeza de tanto querer explicarles cómo lo entiendo yo y creo que es importante. Si queremos hablar de aceptar las cosas, si queremos hablar de respetar las diferencias, si queremos hablar de entender al otro sin necesidad de juzgarlo, creo que es algo que tenemos que comprender. Lo normal no existe. ¿Lo normal para quién? Obviamente es un término súper controversial, no solo socialmente hablando, psicológicamente hablando y en términos biológicos. Es que es natural, fíjense, que una mujer pueda tener hijos. Y si no, entonces eres anormal. Psicológicamente sería normal, y cuando digo normal, disculpen, se me olvida que no estamos en video. Cuando digo normal siempre hago comillas con los dedos. Es normal que una persona duerma 8 horas al día y mal se acueste y concilie el sueño. ¿Es normal? Y la gente para la que no fue, conozco una persona, porque estoy casada con ella, que dicen que se le pegó el alma a los 7 años porque no dormía. Y era recién nacido y no dormía hasta las 3, 4 de la mañana. Y ahora es súper desvelado, pero ahora lo normal para él es que se le arrastre a la cama como a las 11 de la noche porque la esposa podría dormir 16 horas al día. Es un oso hibernando. Entonces, es social, es psicológico, es biológico que tengamos estas controversias y estos tan desencuentros todo el tiempo por hablar de normal. Los patrones, los estándares, deberían llevarse de forma adecuada y aceptable, sí, pero ¿para quién? Y entonces, si yo aprendo de forma kinestésica, que ya lo hemos hablado, entonces me muevo y voy con la libreta de un lado a otro y tal. Si mi aprendizaje es visual, pues se tendría, que sería a lo mejor de los momentos, vamos a decirlo así, se tendría que enseñar a ese niño, a esa persona, con ese sistema. O sea, sí, pero volvemos a lo mismo. No va a haber una escuela para cada tipo de aprendizaje porque es más fácil, a menos que sea homeschool, llevarlos con o es tal, o es tal, o es tal, o es Montessori, o es Reggio Emilia, amiga, si aprendí, o es una educación estandarizada, o es una educación por competencias, o es una educación para bla, bla, bla. No podemos hablar de estándares, necesitaríamos hablar
de cada persona cómo es y cómo aprendemos. Y creo que eso nos ayudaría mucho. Cada uno de nosotros, espero que así sea de verdad, tuvo un maestro con el que aprendió muchas cosas que a lo mejor no sirven de nada. Ese tipo de maestros creo que se adecuaban a la persona y no a la normalidad o a la generalidad de un grupo. Y antes de terminar este capítulo, voy a hablarles de otros términos que desentender la normalidad tendría que ser una máxima. Es decir, vamos comprendiendo esto y vamos viendo que todo puede ser aquí. Y yo no lo sabía, están bien interesantes. Autonormal es una persona que es vista como normal por su propia sociedad. Autopatológico, persona vista como anormal por su propia sociedad. Fíjense qué interesante. Es la sociedad, véanlo como ustedes así, y es lo que ven para afuera. Heteronormal, persona vista como normal por los miembros de otra sociedad que lo observan. Y heteropatológico, la persona vista inusual por los miembros de otra sociedad. Les tengo un ejemplo que en mi cabeza es perfecto. Ojalá y Dios quiera cuando yo lo saque sea perfecto. De hecho les voy a poner esto en la información en las redes sociales. ¿Se fijan cómo me cuesta un chorro de trabajo así salirme del tema para volverme a regresar? Y patino un poco. Benetton, que es una marca de ropa, se hizo mucha fama por tener anuncios, por tener publicidad, mercadológicamente hablando son un hito, en cosas que podían como confrontar y como complicar para generar polémica y nada tenía que ver con su ropa. Es una imagen que está tomada en una tribu africana de raza negra y va una niña, de hecho no lleva ningún tipo de top, ningún tipo de forma de cubrir sus pechos, pues va así caminando igual que la demás tribu. Y la niña es albina. No es blanca, transparente como yo, es albina. La ven absolutamente transparente, su pelo chino, obviamente por descendencia africana. Blanco, blanco, blanco. Y si ustedes ven esta imagen y se pueden ir a las redes sociales, @ligero_de-equipaje, por si no se acordaban, y en Facebook igual, esta imagen es toda la gente, toda esta comunidad viéndola a ella de una forma como extraña. Me puse a leer un poco más de la historia porque les digo, la foto fue muy, muy publicitada en aquellos entonces y decían que en esa tribu, bendito el Dios, la diosa, lo que sea que en lo que creyeran, la habían tomado como signo de buen augurio, como decía la nota que ángel, pero a ver, ellos no tienen la concepción que tenemos nosotros cristiano-católica de ángeles y demonios, como una deidad, vamos a decirlo así, que había sido de buen augurio y que había nacido ahí para traerles buen augurio. Es tan diferente, es tan anormal, que obviamente pudo haber sido considerada un demonio y le pudieron haber hecho algo. Obviamente la ven raro, la ven diferente. Autonormal, persona que es vista como normal para su propia sociedad. Ella está tan fuera de eso que más que no se puede. Autopatológico, persona vista como anormal por su propia sociedad. Ahí entra perfecto ella. Pero ¿qué pasa si los blanquitos o la gente blanco, y aquí vamos a entrar en racismo y en temas que ya tocamos muy detenidamente en episodios anteriores y en temporadas anteriores, porque justo acaba de pasar, eso pasa. Entonces sería heteronormal, vista como normal por los miembros de otra sociedad que la observan. Si esta niña se viene y se cruza y se va a España, porque es lo más cortito que le queda en barco, y se va a un lugar de gente muy, muy blanca, como en los Países Bajos, entonces va a ser heteronormal. ¿Sí? ¿Queda claro esto? Y si esta niña se viene a México, que somos así como chile dulce de manteca, igual va a ser una heteropatología, porque es vista inusualmente por miembros de otra sociedad. ¿Es la búsqueda de la normalidad nuestra búsqueda de aceptación? ¿Es te casas, tienes hijos y luego tienes más hijos y listo, acabaste con el pendiente y tienes la casita? ¿Es estudias una carrera, te gradúas, trabajas 40 años y te jubilas y ya acabaste? ¿Es nuestra forma de sentirnos aceptados, de sentirnos pertenecientes? ¿Es generacional la búsqueda de ser normal o de ser diferente y romper estándares? Creo que esta generación que está ahorita, la gente que está en la carrera, que es con los que tengo contacto, buscan ser diferentes, buscan no pertenecer, pero también creo que en este momento histórico de sus vidas, en esta edad que tienen, es lo que buscamos, pertenecer
a través de no pertenecer, y eso es interesantísimo. Si salimos del comportamiento normal, y les vuelvo a marcar las comillas, ¿estamos actuando inadecuadamente? Qué interesante, ¿no? Hay comportamientos que, sin perjudicar a nadie ni a nada, despiertan juicios de valor a nuestro alrededor. Y aún así, la gente que está a nuestro alrededor, nuestra comunidad, nuestra sociedad, lo que quieras, lo cuestiona, lo califica y lo juzga. Y parecería que solo hay una forma, una medida, una línea normal, un estándar para hacer las cosas. Y aún a la gente que no llevamos esas líneas y esas formas, nos extraña ver a alguien que también no cumpla con eso, y es interesantísimo. Todo ser humano desea vivir una vida con un sentido. Y a veces es mucho más fácil pertenecer, encajar, etiquetarnos, forzarnos hasta cierto punto en estas cajas, en estas profesiones, en estas creencias determinadas para buscar sentido a la vida, que encontrarlo haciendo lo que nos apasiona, lo que nos llena. Es más seguro seguir el camino pavimentado desde antes, estas pompas de los 2 caballos juntas, que andar buscando nuestros senderos. Siempre es más fácil agarrar el camino que ya está marcado y que sabemos por dónde es, y que a través de los errores o las anormalidades de los demás ya se marcó y sabemos qué está bien y qué no está bien. Entonces dices, no, porque fulanita hizo tal cosa y así le fue. Entonces es como este golpecito en la mano para decir, no, pues mejor me voy para el otro lado. Esa nueva normalidad no se convierte en una normalidad instantánea porque ya es lo normal. Disculpen las chaquetas mentales, pero es que me apasiona mucho este tema. Pregunta ligera de equipaje. ¿Qué es algo normal en tu familia que no encuentras en otras? En mi familia, el bistec, la carne, el pollo empanizado se solía comer con catsup. El día que fui a casa de una compañera y lo comían con salsa Valentina y regresamos, qué redondito, y regresamos al ejemplo de que no comíamos picante en mi casa, a mí me pareció la cosa más anormal y más diferente que yo haya vivido en mi vida. Y seguro ustedes me están diciendo, la loca eres tú, chula, la normal eres tú. ¿Qué es algo normal que se vive en tu familia que no lo encuentras en ninguna otra? Y les recuerdo siempre, escríbanme en mis redes sociales, platíquenme este tipo de cosas. No saben lo solitario que es hacer podcast y estar hablando enfrente de unos zapatos como Azul Aqua, y que no haya esta retroalimentación. Y a veces es muy envidiosillo que ustedes pidan más capítulos a la semana, más conversaciones, más producción, más cosas, más contenido en redes sociales, y no se escuche nada del otro lado. Seamos conscientes, y lo digo para mí misma, que los creadores vivimos, si no de las aportaciones, en mi caso como Patreon, de la conversación y lo que ustedes nos hacen ver. Porfa, háganlo súper consciente, y aunque sé que soy súper trillado, el like, el corazoncito, el comentario, el tal, nos ayuda mucho no nada más a mantener vivo el proyecto, sino a no sentir que hablamos con la pared. Disculpen, ya lo traía guardado desde hace mucho tiempo. Siguiente pregunta. ¿Qué es algo, entre comillas, anormal en lo que haces diariamente? Quizá te lavas los dientes antes de desayunar. Para ti a lo mejor eso es algo que no va en las reglas o en los estándares. ¿Qué es algo anormal que tú haces diariamente que te gustaría encontrar gente que hace este tipo de cosas? Resumen ejecutivo. No está bien ni mal ser normal ni buscarlo. Es, creo que, parte de la condición humana. La normalidad es un conjunto, es un constructo social que engloba los comportamientos, las ideas y las características que se adaptan a la vida en sociedad. Es la manera en que la sociedad, como nosotros, como todo un conjunto de, nos autorregulamos. Y eso es tan necesario últimamente. ¿Tienes dudas sobre cómo ser normal o no ser anormal o al revés? Es muy fácil, sigue esta premisa. Haz lo que quieras, a nadie dañes. Y sé tan diferente, tan no generalizado, tan no normal, tan no estándar, como tú quieras. Es muy sencillo. Haz lo que quieras y a nadie dañes. Lo normal está sobrevalorado. Sé tú, pero con tus consecuencias y reconocimientos, con tus ventajas y con tus desventajas. Séte fiel a ti mismo.
Recuerden hacer algo en mis redes sociales, déjenme la conversación con quien quieran, déjenme un comentario, lo que quieran. @liger_de_equipaje en Instagram y en Facebook me encuentran como Liger de Equipaje. En YouTube están todas estas conversaciones que tenemos, a veces es más fácil en la computadora ponerlas en YouTube. Estoy como Ligera de Equipaje, es la misma foto. Y recuerden también que en YouTube tienen todas estas conversaciones que vamos a intentar de la mejor manera posible y si el tiempo de los comentaristas así nos lo permiten, una vez al mes. Es decir, 3 episodios de nosotros estando bien con nosotros mismos en esta intimidad del closet y una conversación. Les recuerdo que también estoy en Patreon. Es este sistema de apoyo económico, de mecenazgo, de tener este proyecto hoy aquí y que sigan los episodios, porque se paga por tener los episodios siempre arriba, siempre al aire para que ustedes los puedan consultar. Es www.patreon y ahí ponen en la lupa chiquita, en la lupita, o le pueden poner slash o rayita hacia un lado, Ligera de Equipaje. Me tengo que acordar antes de que termine este capítulo cómo se llama esa rayita de un lado, pero es muy sencillo. Hay varios sistemas de aportaciones, hay varios costos y cada uno es mensualmente y ustedes deciden hasta cuándo seguirlo, entonces no es tan complicado, de verdad no es muchísimo. Y recuerden que tienen varios capítulos, un capítulo mínimo al mes como contenido exclusivo. Esto es a través de patreon.com/diagonal. Le puse pausa como 10 segundos para encontrar el término en mi mente. Diagonal invertida Ligera de Equipaje para que sigan apoyando esto. Esto fue Ligera de Equipaje. Respire, no sea normal y permita. Darle vueltas y vueltas y vueltas como los satélites.